Estimadas alumnas del curso Dialogando con los Sabios, las preguntas de la vida. Muy bienvenidas al mes de agosto. Ustedes van a recibir esta clase el martes 4 de agosto ya. Aprovecho para darle la bienvenida también a una persona que se va a sumar al grupo para seguir las clases, que se llama Clara. Así que bueno, bienvenida Clara. Estoy con un poco de... Espero que no sea un síntoma de coronavirus, pero ando ahí. No sé si algún fresco que he tomado no me ha sentado del todo bien. Bueno, nosotros la semana pasada, que volvimos tras las vacaciones, ustedes tenían una propuesta que era ver una película. La película se llama Goodbye Lenin y que por supuesto espero que les haya gustado. A mí es una película que me gusta muy mucho, que me enamora mucho, que me gusta mucho. Es una película que es una de mis películas preferidas realmente, de todo el conjunto de películas. Me gusta mucho, una historia de vida intensa, que toma temas que son como macrosociales, que son del orden de cómo las culturas inciden también en los desarrollos de vida en particular, y una historia de familia, desde que son pequeñitos nuestros personajes hasta esta entrada al mundo de la adultez, con cuestiones que son del orden del amor, con cuestiones que son del orden de decisiones importantes que se han tomado en la vida, y con una temática también que es la de, la de bueno, decisiones que se tomaron en el pasado y que de los cuales hay ciertos arrepentimientos, como quien dice. Pero bueno, vamos por partes. Así que bueno, vamos a arrancar por pensarla, por ir como yo suelo hacer, como yo con las películas suelo hacer como que me tomo así como fotos para hacer como el recorrido de la película y de ir comentando como partes de esa película. Entonces, Goodbye Lenin. Chun chun. Acá se alcanzan a ver más o menos más grandecitas. Pero bueno, de hecho cuando la película arranca, la película arranca en el verano, dice, del 78. Yo soy nacido en el 77. No estoy tan lejano en términos de edad de los que serían estos chicos. Bueno, y la película arranca y cuando arranca nos dan, primero son como todas unas imágenes así como tomadas con cámaras antiguas de lo que ha sido la infancia de nuestros dos personajes jóvenes, que es Alex Kerner y la hermana que se llama Ariane. Alex y Ariane, que ahí, bueno, como hermanos están ahí jugando y hay como todo un pasado entonces como muy interesante de juegos, de disfrute y que se ve que es como toda una cosa de juego y de disfrutes de una familia completa, como quien dice. Y de a poquito ya vamos a ir viendo que hay como un conflicto histórico ahí importante. Hay una fascinación que tiene Alex por todas las cuestiones de lo que era la carrera eh, tan prototípica de las épocas de la Guerra Fría. Yo pensaba justamente tanto que estudiamos de Viktor Frankl y lo que fue la Alemania nazi, digamos, a partir de la historia de Viktor Frankl. Y bueno, acá justo nuestra película acontece y en un contexto que es justamente lo que quedó también como residuo, como resto, como algo vinculado a lo que fue la Segunda Guerra Mundial y que fuese como reparto entre las potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas, y esa separación en la que queda Berlín, el Berlín del Este, el Berlín del Oeste, y cómo también incide mucho en esta historia en particular y en esta historia de la vida de nuestros personajes. Entonces, esa carrera que había por la conquista del espacio era también como parte de las múltiples dimensiones, los múltiples escenarios en donde se desarrollaba la famosa Guerra Fría, en esta lucha entre paradigmas políticos y sociopolíticos tan distintos, las del capitalismo en el oeste y la del comunismo en la Unión
de, de repúblicas socialistas soviéticas y otros países del este europeo también bajo su égido, digamos. Bueno, así que los niñitos constituyéndose un poco en ese contexto. Y lo que recuerda Alex cuando va relatando esta historia es, bueno, ese mismo día en donde volaba el Soyuz, también era el día en que empezaba una historia de decadencia familiar. ¿Por qué? Porque ese es el día en donde hay como que se relata esa escena que es tan intensamente violenta de estos como personajes de las policías secretas o de los, digamos, estos organismos de control que estaban como muy atentos a la cuestión de los disidentes de la Europa de la Alemania del Este que intentaban hacer el cruce de la frontera y bueno, tratar de escapar ahí. Yo que soy ajedrecista y que me encanta el ajedrez, siempre que estudiaba de la historia del ajedrez, había muchos jugadores de ajedrez de esas épocas que con las excusas, digamos, de las invitaciones que a veces recibían a torneos en Occidente, era como una de las vías que lograban encontrar para no volver y poder, digamos, establecerse en Occidente. Eh, lejos de lejos de como meterme en toda la temática, digamos, ideológica que uno podría decir que hay como de fondo entre el comunismo, el capitalismo. Yo creo que esta película en realidad lo que hace es una interesantísima crítica de las limitaciones de ambos sistemas políticos. Es decir, evidentemente que el comunismo implosiona, cae por, por el peso de sus contradicciones, por el peso de sus eh, imposibilidades de proveer a, al bien común, básicamente, que es lo que organiza las vidas colectivas, pero al mismo tiempo creo que esta es una película que pone también un poco el dedo en la llaga de en qué medida también el capitalismo eh, también presenta montones de falencias y tiene tantas chances como de implosionar y caer por las mismas imposibilidades de generar algo más igualitario y más justo o más vivible, digamos, que las comunidades que conocemos y que vivimos. Pero bueno, evidentemente el contexto en particular en donde ellos son niños es el de un autoritarismo, un comunismo con restricciones a ciertas libertades que nos parecen muy básicas en estas épocas y en estos contextos, y que nos tienen que ayudar a entender un poco también el contexto en el que esta mujer va a tomar una determinada decisión, ¿sí? Es decir, porque yo cuando veo esas escenas y pienso después en ella, quizás reprochándose en el no haberse animado a hacer esto del intento de escapar de Alemania del Este, pero cuando yo pienso en ese contexto, cuando yo vuelvo a esta escena, en donde hay personas de la policía secreta en la casa, adentro de su casa, al lado de los niños, preguntándole qué sabe su esposo y que por qué el esposo ya ha ido tantas veces a Occidente y que si no estarán planeando, porque no sé, no es que solamente se lo plantean como una hipótesis, sino que hasta le preguntan, ¿han hablado ya de huir del país, etcétera, etcétera? Es decir, hay como una cuestión que tiene que ver concretamente con una emoción absolutamente paralizante, que es la emoción del miedo, que es la emoción del terror, porque en algún punto de eso se trata el terrorismo, que en algún punto esto también sería terrorismo de Estado, básicamente, sí, porque el Estado comunista en ese contexto tiene como tenía como una injerencia en la vida intensísima. Hay otra película muy linda que trata ese tema que es La vida de los otros, también con el contexto de la Alemania, del que están así como haciendo un seguimiento de la vida. Eh, bueno, nada, un poco que evidentemente es una película en donde hay una fuerte crítica a un modelo que basándose en ciertos ideales como muy nobles o con los cuales uno
o por lo menos yo personalmente coincidiría, ligados a una sociedad con mayores igualdades de oportunidades para las personas, es decir, con ciertos ideales sociales que son, para mi gusto, muy interesantes. Evidentemente, había una distancia muy grande entre esos ideales declamados y las realidades concretas de la existencia de las personas. Bueno, y en el caso de esta mujer, insisto, bueno, es una linda película que nos muestra cómo las realidades socioculturales inciden tremendamente en las trayectorias de vida singulares. Es decir, la cultura tiene un peso enorme a la hora de definir nuestros trayectos vitales y las incidencias que van a tener. Es decir, quedan nuestras vidas también configuradas. Porque la cultura tiene esa fuerza de configuración, de configurar cosas. Y bueno, por supuesto que cada uno, entendiendo que cada uno de nosotros ha pasado por momentos también singulares de la historia. Y que en eso hay grandes diferencias también entre las personas de distintas edades. ¿Sí? Evidentemente. Bueno, entonces, a mí lo que sí también me parece interesante es acá cómo esto queda relatado en la historia familiar. Es decir, en ella hay esa, bueno, como decisión, ese temor, esa imposibilidad de quizás arriesgarse para ir a países del oeste, y al mismo tiempo un relato hecho a los niños que tiene que ver con que, bueno, que el padre se enamoró de alguna chica por el otro lado y de que no volvió nunca más, y que entonces ya se transformó en un capitalista enemigo del pueblo, y al mismo tiempo una reacción que ha tenido que ver con ella como una cuestión de adhesión muy dogmática, uno podría decir, muy intensa a todo lo que era el Partido Comunista y los ideales, entre comillas, de esta ideología de la cual ella en algún punto hubiese deseado escapar, y que por miedo, y que por un miedo muy genuino, como era el miedo a poder perder a sus hijos si lo intentaba, algo que yo creo que fue simplemente una estrategia en ella de adherir como muy intensamente a ese, intensamente, pero bueno, lamentablemente como obedientemente, claudicando quizás en algunas cuestiones de sus posibilidades de llevar adelante la vida como ella hubiese deseado, a todo ese como conjuntos de ideales, que es un poco lo que menciona, pero no sin pasar por una situación como muy crítica, como vemos en la película. Vieron que hay como unas escenas donde ella se le ve casi como con un chaleco de fuerza, como con una cosa de haber caído en una depresión muy intensa y hasta con cierto grado de desconexión. Y ahí ya uno empieza a percibir como ese vínculo que tiene Christine, que así se llama nuestro personaje, Cristian, no Christine, Cristian con su hijo, es de una intensidad enorme. Y el hijo que todo el tiempo la habla y la busca y cariñosamente le transmite. Es una relación muy singular la de esta madre con este hijo, muy amorosa, tremendamente amorosa. Casi que probablemente sea como uno de los motivos centrales que han tenido mucho que ver con que ella, aún pensando cuestiones del orden del suicidio que ella en algún momento relata, eh, ha encontrado que hay motivos también en la vida, y esos motivos tienen que ver con sus hijos y con el amor que les tienen. Bueno, ahí se ve este como retorno al hogar en esa imagen, y después del retorno al hogar, todo lo que ha sido esa como participación intensa de ella como instructora, como educadora, como como instructora, diría yo, básicamente, porque bueno, lo que ya relata los chicos es esto, es decir, de toda una cosa de meterse de lleno con el adoctrinamiento, diríamos nosotros, ya no con una cuestión solamente educativa, sino adoctrinar en tanto que esta cuestión como de una cultura política hegemónica, una visión de las cosas que se alejan de cierta perspectiva más democrática, y que es como una cosa realmente muy, muy adoctrinante la que ella vive, realiza, pero que al mismo tiempo tiene visos de una enorme sensibilidad hacia los otros, más allá de ese
de ese pseudo adoctrinamiento. Y ellos de niños, bueno, ahí se ve que así esas como tareas de en el partido y las cuestiones de las racionalizaciones de los productos, de las comidas, de la ropa, no sé qué, como de hacer las quejas con un estilo muy humorístico. Y los hijos, por ejemplo, ahí cuando sale filmado en unas entregas que van a ser de premios o de reconocimientos de parte del partido, eh, el reconocimiento, bueno, los hijos le miran con admiración. Imagínate mamá saliendo en la tele, reconocida por el partido. Bueno, y el niñito con toda esta cuestión de fanatismo por los cohetes. Y esa escena me gusta mucho porque es como que se va hacia el cielo, ese cohete. Y cuando volvemos del cielo, la imagen, la verdad que en términos fotográficos, muy, muy, muy bonita. Esa imagen del cielo en donde cuando volvemos ya nos encontramos con que acá ya no es un niño, acá ya es un muchacho, estamos en el año 89, entonces este fulano ya podemos presuponerlo que está, qué sé yo, está entrando a su juventud, será un pibe de 19, 20 años, anda más o menos me parece que por una cuestión así. Y bueno, todo hay como ese como contrajuego entre ese discurso, bueno, tan en teoría ligado a una idea de desarrollo social y de avance hacia igualdades y comunitarismo, etcétera, etcétera, y después es como que la realidad del 89 es que todo esto se está desarticulando, que todo esto se está cayendo, de que el sistema socialista soviético va haciendo aguas por todos lados, que las restricciones son enormes, que el progreso es incomparable con de un lado y otro lado del muro de Berlín, bueno. Y además me da la sensación de que es como que nos lo encontramos con el pibe no solamente desencajado ideológicamente entre él y su madre, digamos, sino que al mismo tiempo como desesperanzado, que eso me parece que es una de las cosas más dolorosas que muchas veces a veces tocan en la juventud. Es decir, cuando en la juventud vos estás teniendo muy poca perspectiva a futuro, muy poca posibilidad de ver que el futuro trae posibilidades o que el futuro pueda traer opciones. Entonces creo que nos lo encontramos así, por algo está ahí eh, medio, medio que emborrachándose, pero no sirve para contextualizarlo. 1989, octubre, estamos ahí cercano a lo que va a ser la época en donde se produce finalmente la caída del muro de Berlín, la unificación de las Alemanias, etcétera. Y el día ese en donde arranca la película es justamente la de una marcha, algún tipo de festejo, celebración, etcétera. Ahí van apareciendo los personajes, la hermana ya es grande y se ve que ha tenido una niñita. mm, no está en pareja, pero el padre ni aparece en esta película, digamos, ¿sí? Pero bueno, hay una niña a quien cuidar que me encanta y que nos lo muestran a Alex, digamos, como un muchacho, la verdad que muy amoroso y muy cuidadoso, más allá del agobio y la queja y todas las peleillas familiares, digamos, y todo lo arduo que significan las tareas de cuidado. La madre que está ahí preparando su atuendo para una celebración nocturna mientras sigue haciendo los dictados de las quejas por las cuestiones de ropa y todo lo demás. Eh, y de repente, bueno, ahí se ve esa como disputa como ideológica que hay ya, por decir, entre la madre que en teoría sigue adherida a cierta visión eh, de la vida y de defensa de sus posiciones partidarias, como quien dice, pero sobre todo lo que el tema que a ella le hace algún tipo de ruido sería la idea de que en el hijo hubiese ideas de irse y abandonar esa tierra, irse o abandonar ese país, que vendría a ser como el reproche que históricamente relató con respecto al padre, el marido de ella. Pero hay como un distanciamiento ahí, un distanciamiento generacional en términos ideológicos, en términos de comprensiones de algunas cuestiones que el muchacho
realiza. Y bueno, después ya la próxima escena es la que va a llevar a este como núcleo. Es decir, la madre está yendo hacia un acto del partido y no sé qué tipo de reconocimiento. También ahí se cuela un poquito la partida de la cosa de que estaba Gorbachev en esa época. En Gorbachev se depositaron muchas expectativas de cambio. Y de hecho fue el que lideró toda una serie de transformaciones significativas. Los detractores hablan de la caída, digamos, del régimen y en algún punto otros hablan de que efectivamente posibilitó que se renovaran algunas cosas. Y en esa marcha, que parece que estaban prohibidas absolutamente algunas libertades básicas, en esa marcha, bueno, mientras la madre va hacia la cuestión partidaria, él va a participar en estas cuestiones de protesta. Y lo interesante de esa marcha, por supuesto, es que ahí ya aparece Lara, que va a tener un rol importante en la película y en la vida de Alex. Aparece Lara, bueno, ahí viene todo, entonces es como de ese encuentro y escenas de mucha violencia, ella que se baja, el taxi que no lo va a poder llevar, ella que se baja, y bueno, y todo es una escena de muchísima represión de esa marcha pacífica que se estaban haciendo en las calles del Berlín, y al mismo tiempo entonces ahí la madre viéndolo a su propio hijo, como que está siendo apresado, y después de haber visto otros golpeados y qué sé yo, y bueno, pum, nuestro elemento detonante de la película, su desmayo y su entrada en una situación de coma. Bueno, él por supuesto que el rato ya estaba libre, pero bueno, se encuentra con la madre y se encuentran con la hermana, perdón, y la noticia de, del infarto que ha sufrido, de la situación de coma en la que está, de la imposibilidad entonces de conectar. En Alex siempre aparecen como mecanismo de defensa cosas muy negadoras. Es decir, bueno, está en coma, no sé qué. Bueno, ¿puedo ir a hablar con ella? Es decir, tal vez también son cuestiones del orden de su juventud y su desconocimiento de algunas cuestiones, pero hay cosas como un tanto negadoras de lo que está pasando. Pero bueno, quizás esa negación también es el producto de qué intenso que es ese vínculo amoroso que él tiene, cuánto también puede estar jugando ya algo del orden de la culpa, de sentirse que él no tendría que haber nunca ido tal vez en contra de alguna de las deseos maternos. Pero bueno, ahora arranca en esta película algo que yo lo voy a vincular con algo que vimos previamente, que es que como gesto amoroso, lo que Alex va a emprender de ahora en más es todo lo que tiene que ver con el cuidado más sublime que puede hacer por su madre. Es un acto de... me sale retaliación, pero no es retaliación, sino que es de retribución. Retaliación es justamente cuando es ojo por ojo. Retribución, si digo, acá tiene que haber habido una historia muy intensa de amor entre esta madre y sus hijos, como para que en los hijos también haya una cosa tan intensa de cuidado hacia esta mamá, ¿sí? Y es muy interesante todas las cosas que van a ir pasando en términos del cuidado que él le puede proveer. Por supuesto que acá en la película la clave es que mientras ella está en coma, es justo un coma que se da durante 8 meses en donde hay como una transformación brutal y veloz en todo lo que es el contexto, en todo lo que es ese contexto social. La caída del presidente Honecker, las elecciones libres, la caída del muro de Berlín. Ahí es cuando yo digo que hay como una crítica también a Oriente y a Occidente. Es decir, dice, bueno, yo pude ir a conocer la cultura occidental y termina en un cuasi prostíbulo, en los videos pornográficos. Es decir, hay una crítica también a ciertas libertades o liberalidades occidentales, modos de entender la vida también de Occidente. Bueno, las cuestiones de las elecciones, la cuestión más clara es cuando dice, bueno, Ariane dejó la universidad para empezar a trabajar en Burger King, digo,
ahí se pone también interesantemente el dedo en la llaga de algunos aspectos, de algunos aspectos que está como criticando también de la cultura occidental. Eh, bueno, y más importante que la cuestión del Burger King es el amor y que conoció a su nuevo novio y además ese nuevo novio al poco tiempo también ya estaba en la casa instalado y renovaciones y también él narra y mi mamá luego otra cosa que se perdió es como yo estaba en una etapa de la vida en donde el éxtasis hormonal y se enamoraba de todas las enfermeras habidas y por haber, pero lo más importante por supuesto es que va a aparecer Lara, entonces ya no era un genérico, sino que aparece el personaje que va a tener que ver con esta historia de amor. Coca-Cola, yo no sé cuánta plata puso en esta película, pero no tiene que haber sido poca. Tiene que haber sido interesante lo que puso la Coca-Cola, pero es un enorme símbolo, por supuesto, de la cultura occidental y del capitalismo, básicamente, ¿no? Entonces, tiene toda esa simbología tan fuerte que hacen que en la película necesitemos algún tipo de símbolo para que se pueda evidenciar el cambio brutal que en poco tiempo ha habido en este contexto. Eh, bueno, me da gracia esa escena en donde él iba entonces fijándose cómo coordinar las visitas en el hotel para que no solamente fuera a ver a la madre, sino también encontrarse con Lara, con la enfermera. Hay una escena, bueno, acá ya se van tocando esas como cuestiones del amor, es decir, todo el tiempo él no solamente se va enamorando, sino que al mismo tiempo como que él va narrando, él le deja cassettes a la madre, le deja para que vaya escuchando cosas, le habla, incluso en alguna de las partes él dice, Arián cree que esto no sirve para nada, pero yo confío en que esto va a ayudar, es decir, hay realmente una cosa tan sublime en el cuidado de este muchacho hacia su mamá, es tan cariñosa, tan esperanzada de poder como quien dice, salir adelante que realmente emociona. Y ahí le va narrando cómo, bueno, cómo la va conociendo, cómo la va observando, cómo la va identificando a la madre, perdón, a Lara. Eh, Después narra también eso, de su pérdida, bueno, del trabajo en el que estaba, del taller. Yo fui el último que se fue, apagué la luz. El empezar a trabajar entonces en esto de la venta de antenas satelitales y las cuestiones de los canales de cable y todo lo demás, la conformación de grupos de trabajo con alemanes del este, del oeste, etcétera. Ahí aparece un personaje que va a ser piolísimo en la vida de Alex, que es este como amigo, ya no me acuerdo el nombre, pero este amigo que va a ayudarlo en las filmaciones, va a ayudarlo. Eh, y después, esa escena muy bonita en donde Lara no solamente Lara atiende a la madre, sino que va escuchando los cassettes que va dejándole y en esos mismos cassettes él ya va poniendo en palabras, bueno, como la enfermera Lara ya se había herido, no sé qué. Entonces, para ella ya, en esta cuestión amorosa, si uno por ahí tiene miedo de tirarse a una relación porque no sabe si del otro lado va a haber una red o no va a haber una red, ella ya está muy segura, no solo de lo que ella siente, sino de lo que él siente por ella. Y ahí, bueno, nos muestran una imagen de una primera cita. eh, y que van a bailar. Esas son unas escenas que, esos son como hechos muy característicos de esa época de la unificación en Alemania, que se hacían como unas fiestas impresionantes, eh, ocupando edificios así como eh, en ruinas, como quien dice, hacían como fiestas ocupas. Eh, Esto es como, yo no sé, pero hay como cierto parangón en cómo efectivamente las comunidades humanas cuando han tenido como tiempos de mucha represión, digamos, de muchos aspectos de la vida colectiva por organizaciones estatales así como más formales, rígidas o autoritarias en los modos de configurar la vida colectiva, bueno, el retorno de la libertad también es como, wow, una necesidad de expresión, una necesidad de exploraciones, una necesidad como de destapes, que por ahí en algunos aspectos es un poco similar a lo que fue la Argentina, esa transición entre la dictadura de los 70
a la democracia de del 83 y toda la liberación o el destape o el no sé qué, o en España después del franquismo. Sí, bueno, como que las comunidades tienen esos movimientos. Cuanto más represiones hay, después más liberaciones, esta cosa como más desenfrenada también que en esa fiesta emerge. Y bueno, evidentemente que va avanzando la relación y, y sobre todo en esas como en comentarios que van apareciendo en la película, esa sensación de que el tiempo entonces ya no era el del estancamiento, sino que había como cambio histórico, es decir, una sensación de realmente estar en un momento de cambios históricos, de cambios significativos, de transformaciones realmente intensas que se estaban dando. Por eso dice, al fin algo se movía, nosotros también. Y ahí, bueno, él como que narra esto, es decir, pobre mi madre, que todo esto no lo está viendo y todo el mundo por el cual ella creyó, luchó y todo lo demás, como que se fumó en unos pocos meses. Una frasecita que dice el futuro, esa sensación de que el futuro está en nuestras manos, incierto y prometedor. Una linda definición de lo que es el futuro. El futuro siempre es ese espacio en donde en donde habita la incertidumbre, no sabemos exactamente qué nos depara, pero también hay espacio para la promesa, también hay espacio para que sea algo que uno pueda depositar allí algún tipo de esperanza o algún tipo de expectativa. Cosa que en épocas tan complejas como las pandemias se hace difícil, es decir, cuando la incertidumbre es muy grande y la posibilidad de la promesa es más pequeña, se hace difícil el tránsito del presente. Bueno, hay escenas de cómo van a trabajar, instalar antenas, pero lo que va a tener en relación más con la película es eso, de que este muchachito le va mostrando cuáles son sus deseos y sus trabajos y sus pasatiempos y esto de la filmación y la filmación de fiestas y la cuestión eh, de las filmaciones, bueno, esas cosas. Pero lo que más me interesa ahora ya hacia dónde va a cambiar rotundamente la película y es ese momento en donde esta escena a mí me encanta. Bueno, ya está. Decidido todo, sabiendo que, creo que está la frase ahí, a ver, los problemas se resuelven avanzando. Estamos ante una de las dialécticas prototípicas de la vida adulta joven que tiene que ver con la crisis de la intimidad amorosa, o sea, la intimidad, el amor, el aislamiento, y que es como algo absolutamente, digamos, absolutamente, es bastante universal, digamos, es decir, una de las preocupaciones humanas, una de las crisis que Erikson diría que son como las centrales. Lo que se llama el pasaje de la vida más endogámica, tu familia, cuando uno todavía es un niño, un joven, una persona más encerrada todavía en el mundo de su propia historia familiar, y hacia el pasaje, hacia el establecimiento de vínculos exogámicos, el amor, la búsqueda de la intimidad, la búsqueda del encuentro con el otro, y bueno, este muchacho está ahí justamente en ese lindo tránsito vital y arriesgado y temeroso tránsito vital, es decir, porque no es solamente, no es sin riesgos y no es sin a veces desilusiones amorosas y algunos sufrimientos que va a venir también de la cuestión de los enlaces, pero como con muestras de la fuerza que va teniendo el muchacho, los problemas se resuelven avanzando, entonces decidí entrar en acción y entonces tenemos esa escena en donde finalmente es concreta el beso, se concreta el beso y yo digo, ¿cómo se ve que esta mujer tenía vocación de suegra? Porque justo cuando empiezan a besuquearse, 8 meses en coma y ahí se despierta. A cortar el beso. A romper un poco ahí el componente romántico y la cercanía. Yo lo digo un poco en broma, un poco en serio. Pero un poco
un poco en bravo, un poco en serio, eso nos ayuda a entender de qué se trata las relaciones edípicas. ¿Sí? Es decir, las relaciones edípicas es la intensidad amorosa que hay entre, por ejemplo, una madre y un hijo. Es decir, en las cuestiones intergeneracionales del endogrupo hay cosas que hacen que haya como fuerzas que tienden a esa aglutinación en el endogrupo. Y en este caso en particular hay una intensidad amorosa muy grande entre esta madre y este muchacho que menos mal que después la mamá lo aprueba, va a ser una suegra piola, digamos. Pero también podría llegar a ser una suegra tremenda. Porque es tan intenso lo que vive con este muchacho que después evidentemente incidiría bastante. Hay una autora que se llama Elizabeth Rudinesco que plantea un poco esta idea de que, a ver, si yo dibujara como unas familias tipos, los cuadraditos serían los hombres, los circulitos una mujer. Entonces estoy dibujando familias tipos, no todas las familias son así. De hecho, qué sé yo, si me quedo con Alex, Alex está acá y bueno, el padre no parece que está borrado en esta historia, entonces sería como un hijo más bien de una madre que los ha criado solos, etcétera, etcétera. Entonces el vínculo que tiene con su madre amoroso es muy intenso, en cambio el componente más odioso claramente está distribuido hacia el lado paterno, aún siendo un odio hacia una imagen más fantasiosa que real, porque el padre no está, como quien dice, está presente solamente en la vida psíquica, entonces hay como una cosa edípica más intensa todavía, porque es menos contradictoria. La cosa amorosa está muy puesta en mamá y la cosa odiosa está muy puesta en papá. Bueno, y por otro lado, Lara, que de Lara no nos dicen nada de su historia familiar, digamos, si no lo sabemos. Eh, Parece ser que sí tenemos un dato que es que el padre efectivamente ha fallecido. Eso sí lo sabemos. Eso sí lo sabemos por otra parte de la película, en donde él hace algunos comentarios, qué sé yo, entonces sí lo sabemos. Pero había una autora que se llama Elizabeth Rudinesco que dice qué complejos que son los vínculos amorosos que se empiezan a establecer en la juventud, porque para que se pueda armar una pareja, para que se pueda armar una familia después, fundamentalmente, hace falta que se destruyan dos. Y ella utiliza una palabra que es así, lo hace para ser bien provocador, esta idea de que para que se construya una familia nueva necesita destruir dos familias previamente. Y es un poco, si bien es provocativo y no necesariamente una destrucción la que se produce, sí hay algo que es de la necesariedad de un corte, de una posibilidad de distanciamiento del endogrupo para que se pueda producir entonces esa salida, como quien dice, hacia el exogrupo y hacia la constitución entonces de otros enlaces que son los que posibilitan la vida después colectiva, es decir, y la constitución de familias políticas, la constitución de enlaces por fuera del clan familiar al que uno pertenece. Entonces yo digo, justo cuando Alex empieza a acercarse y esta cercanía se da, se despierta la mamá y yo, de nuevo, venga para acá, mijito. Me encanta esa escena. Bueno, la cuestión es que se despierta. Entonces, ahora ya nos vamos a la película en términos de eh, lo que es esto que yo decía. Bueno, y ahora que despierta y ella que no sabe nada de todo lo que ha pasado durante estos 8 meses, eh, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuar? Ella, por supuesto, que como cualquier persona que está en un hospital que se quiere ir a su casa, y la cuestión concreta es que hay una fragilidad muy grande, dice, bueno, es un milagro, qué sé yo. El tema es que no tienen que hacer que pase por que no se altere, que no pase por ningún sufrimiento, que no pase por ninguna cosa que la pueda generar una cosa como de disgusto muy grande. Y entonces ahí el muchacho como muy realista también en ese sentido, de que se va a quedar acá en este hospital, ¿para qué? Para que se entere que ya se cayó el muro de Berlín, que Alemania está reunificada, es decir, ¿cómo no se va a enterar de esa realidad? Y entonces, bueno, ahí le llevan la nieta, hay escenas tan lindas ahí, yo digo lo que debe ser, sería realmente, y ahí va descubriendo, 8 meses, qué sé yo, y
¿Y qué pasó? Es como que ella pregunta, ¿y en estos 8 meses qué pasó algo? Y ahí entonces lo digo para no asustarse. No, no ha pasado nada. O sea, tu nieta que tiene los dientes más grandes. Acá es donde yo quiero hacer como esa revisión que habíamos de algo que habíamos estudiado, que habíamos comentado en algún momento cuando veíamos lo de Viktor Frankl, que decíamos, cuando Viktor Frankl hablaba de ese contexto tan brutal como eran lo de los campos de concentración, decía, los que lograban sobrevivir muchas veces eran los que traicionaban completamente todo tipo, muchas veces, de principios con los cuales se habían gobernado en la vida, y que él decía, los mejores de entre nosotros no murieron, no volvieron, perdón, los mejores de entre nosotros no volvieron. ¿Por qué? Porque quien no estaba dispuesto a comportamientos muy egoístas para la supervivencia individual, en algún punto en dirección a poder preservar la imagen de sí mismo, la conservación, la autopreservación de la identidad personal, eh, probablemente los conducía también a la propia muerte, como quien dice, para no dejar de ser quien uno es. Entonces, yo creo que en esta película hay algo de esa misma naturaleza, es decir, ¿cómo cuidar a mamá entonces? Bueno, y el hijo toma su cargo como tratar de posibilitar la autopreservación de su madre. No solo la autoconservación, no se trata solamente de cómo logro que ella viva, sino de que a ella la mataría, al menos esa es la concepción que está construyendo el hijo, a ella la mataría descubrir que todos esos esfuerzos por los cuales ella luchó, que todo ese mundo, toda esa patria socialista que ella en algún punto pareciera ser que sostenía férreamente, después veremos que no tan así, pero que sostiene férreamente, que son todos sus sistemas ideológicos, sus sistemas de visión de mundo, de verdad, que todo se fue al piso. Entonces digo, hay como un gesto muy amoroso, que es cómo colaborar con en base a la fragilidad en la que ella se encuentra, cómo colaborar a que la realidad no sea tan avasallante o no sea tan desilusionante, no sea tan brutal, no sea tan tremenda para ella. Y es un poco, yo por ahí pienso, es un poco como cuando uno cuida a los niños, y cuando uno cuida a los niños, uno de los niños, hay muchos aspectos de la vida que uno no se los relata porque considera que todavía no es oportuno. Entonces con los niños es difícil hablar de la muerte, cuando ellos preguntan, con los niños es difícil de hablar de algunos aspectos que son todavía que uno percibe todavía como muy prematuros. Entonces el ratón Pérez o el ángel de la guarda tienen un significado. No son uno puede decir, es una mentira, porque en esta película está todo el tema, todo el tiempo estas cuestiones de las verdades y las mentiras, como quien dice, pero son mentiras. Bueno, verdades no son. El ratón Pérez no existe. Verdades no son, pero las construcciones que hacemos individual o colectivamente, que hacemos para darle sentido a la existencia humana, tienen sus significados sociales, tienen sus lógicas, como por ejemplo la lógica del cuidado. La lógica del cuidado. Por supuesto que acá en esta película, esto de la verdad, esto de la mentira, las cosas que también ha enunciado la madre con respecto al padre, todo lo demás, digo, está muy presente, pero digo, responde muchas veces a esa cuestión de que uno lo que está anhelando en algún punto es preservar algo del otro. Verán que estamos en terrenos que son prototípicos de la sabiduría, porque tienen que ver justamente con las cuestiones que son las del orden de la ambigüedad enorme de las cosas, es decir, y de los dilemas éticos, es decir, hay que decirle o no hay que decirle, hay que contarle o no hay que contarle, habría que decirle a los hijos o no habría que decirle a los hijos, lo del padre, etcétera, etcétera. Es decir, estamos justamente en esos terrenos que siendo asuntos importantes son inciertos. Es decir, son importantes, no son cuestiones menores, pero son inciertos, uno no sabe exactamente ni qué hacer ni cómo actuar. Acá igual uno podría pensar, bueno, y el hijo está tomando, al final está tomando decisiones, y por ahí el doctor dice, no, que se quede acá.
este es un lugar en donde podemos conservarla más. Pero, de nuevo, ¿conservar qué? Conservar el cuerpo, conservar la salud para que ella no muera, pero él está en una dimensión que es mucho más humana. Es decir, ¿cómo hacer para acompañar a la mamá en el tiempo que resta, que no les están dando muchas esperanzas de que vaya a ser durante mucho tiempo? Pero cómo acompañarlo de modo tal que podamos construir un espacio que sea como preservador para ella de ese mundo que ella necesita. Al menos el hijo creía que es ese mundo que la madre necesitaba, como quien dice, preservar. Entonces, esta es como un inicio de la película en donde es empezar a trabajar por la preservación de esa realidad que va a empezar a ser necesaria adecuar a las necesidades de la realidad psíquica de la madre. Bueno, entonces ahí, bueno, ahí ya empiezan como discusiones con la hermana, oye, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué sé yo? ¿Que convendría que quede en el hospital? Que no, y entonces él no, va, discute, no, tenemos que volver a abandonen esta habitación y volvamos a poner la habitación de mamá tal como estaba. Eh, y bueno, toda la discusión de cómo hacer. Pero el que va tomando las decisiones en algún punto siempre es más bien Alex, no es la hija. Eh, y ahí van apareciendo reproches entre ellos en tanto como hermanos. Alex, por ejemplo, dice, bueno, tú decías de desconectarla hace meses atrás. Entonces hay como reproches amorosos y como, qué sé yo, qué cosas tan complejas. Si se hubiese tomado, por ejemplo, esa decisión, bueno, como las decisiones efectivamente, las decisiones que uno toma marcan, marcan mucho el destino de las cosas. Entonces, si efectivamente se hubiese decidido por la desconexión, como podría haber acontecido, bueno, nada de esto que pasa ahora hubiera pasado. Pero, de nuevo, él puede tal vez hasta estar siendo un poquito duro con ese tipo de expresiones, porque cada vez que uno toma decisiones en la vida, las está tomando en base al conjunto de datos que tiene en un determinado momento. No. Muchas veces las decisiones que uno toma no están restringidas y nada nos puede asegurar que sean correctas o incorrectas. Suele pasarnos esto, que con el paso del tiempo se nos hace mucho más, como entre comillas, sencillo mirar para atrás las cosas y ya tener una perspectiva temporal muchísimo más amplia como para decir, ah, no, qué metida de pata cuando hice tal cosa, o qué correcto que fue, tal otra. Acá esta chica, por ejemplo, seguramente lo que va a sentir como emoción con esta escena o con este reproche de la hermana es sí, son sentimientos de culpa. Uy, sí, yo en algún momento pensé que lo correcto hubiera sido desconectarla y ahora la realidad está mostrando que esa decisión, si uno la analiza ahora con todo este cúmulo de información, con esta trayectoria, con lo que ha ocurrido, uno dice, ah, bueno, qué error que hubiera sido. Pero en realidad lo complejo es que cuando nosotros hacemos revisiones vitales, eh, cometemos a veces como esa confusión de pensar que en ese momento era posible tomar una decisión correcta o incorrecta. Muchas veces las decisiones necesitan ser tomadas, pero no pueden ser definidas como correctas o incorrectas, sino hasta mucho tiempo después. Hasta mucho tiempo después. ¿Sí? Y cuando yo digo mucho tiempo después, me refiero a que ella puede ahora estar sintiendo culpa por eso que enunció, pero también podría haber acontecido, y podría haber sido el caso, que esa decisión que se tomó, que fue que no se la desconectara, también podría haber acontecido, que en vez de 8 meses hubiesen sido, por poner un ejemplo, 2 años sin ningún tipo de evolución, sin ningún tipo de cambio, que incidiera muchísimo más todavía en la vida familiar entre ellos, y a peleas, y a distanciamientos, y a reproches, y a problemas de herencia, y podría haber sido cada vez más complejo también para sostener por la cantidad de tiempo, y podría haber fallecido esa mamá.
Y entonces si uno mirara para atrás, y ella podría reprocharle también a él, yo te dije que había que desconectarla allá, hace 2 años atrás. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que muchos aspectos, cuando uno revisa la historia personal, uno muchas veces llega como a veces como a conclusiones medias apuradas de, qué decisión correcta o qué decisión incorrecta fue. Cuando en realidad lo que va a terminar definiendo muchas veces esa decisión que uno necesitaba tomar es cómo se produce un devenir que poco ha tenido que ver con esa decisión que uno tomó. ¿Sí? Sino que tiene que ver con otro montón de factores, con otro montón de causas que van a llevar también a que la vida vaya tomando determinados rumbos. Entonces digo, acá es cuando uno tiene que tratar de ser como muy cuidadoso, sería como muy sabio, cuando hace las cuestiones de las revisiones de esas historias y de ese pasado. ¿Sí? Porque insisto, ahora, con cómo las cosas se fueron dando, podría ser fácil caer en esa tentación de decir, yo hice lo correcto, yo opinaba y opinaba lo correcto y tú estabas equivocada, pero si las cosas hubiesen sido totalmente distintas, que podrían haberlo sido, podría no haber despertado nunca, podría haber sido mucho tiempo, ¿no? podría, también el reproche podría ser al revés. Bueno, ese es como uno de los temitas más lindos que me parece que tiene la película ya para ir reflexionando, que después lo vamos a profundizar un poquito más cuando pensemos en la decisión materna. Voy a hacer un corte acá, primer recreíto. Hacemos un recreíto en este punto y ya continuamos con el análisis en el próximo video.